Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, madrugadas, tardes, de donde nos vean, a la hora que nos vean aquí, nuevamente en el programa de Instante Santo. Un Instante Santo. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bien, aquí estamos al, al momento, puntuales con todo, para la lectura de nuestro hermoso curso Milagros y compartir este instante santo contigo, hermano, y con todos los demás hermanos que nos escuchen y los que nos escucharán en algún futuro. Pues, esta lectura que nos ha dado bastante paz. En mi caso personal, yo puedo decir esos estados del ser que empiezan cada vez a ser más inmutables, ¿no? Paz, dicha, felicidad, y que pues en lo que respecta a mí, ahí es el camino. Ahí acabó mi búsqueda con Curso de Milagros. Pues muchas gracias, Claro, hermanito, por estar aquí. qué bueno que abriste el tema, digo, porque ahorita atrás de cámara estamos hablando ahí unas cosillas y justo, ¿no? O sea, sí me gustaría compartirlo en el sentido de que muchas veces juzgamos, ¿no? O sea, te pueden juzgar acerca del libro de Curso de Milagros, ¿no? Sin embargo, cuando de alguna manera no has leído el libro, no has experimentado todo lo que te comparte el libro como tal, ¿qué sucede? Muchas veces juzgamos de decir, eso no sirve o tiene mucha paja o sí sirve o no. O sea, aquí la cuestión es, y volvemos, a lo mejor ya lo habíamos dicho en el capítulo, en el primer capítulo, pero me gustaría volverlo a compartir. Digo, por lo que platicamos hace rato y me movió por ahí esa parte, ¿no? O sea, como reafirmarme a mí mismo esta situación, de que precisamente yo leo curso porque la enseñanza que a mí me ha compartido curso ha sido muy importante para mí, en el sentido justo lo que decías, en estas sensaciones de paz, de dicha, de más cercanía con Dios, que nunca hemos estado separados, pero bien lo dice el curso, te empieza a quitar esas barreras que tú hiciste para creerte más separado de Dios, para creerte más alejado de Dios. Entonces, sí quería aprovechar esa parte con todos los que nos escuchan, que precisamente tomen el libro como eso, solamente un libro, pero cuando lo tomen, no lo desechen en el sentido de que por algo que no les gusta, por algo que les incomoda, digan: "No sirve", o "No está padre", o "¿Sabes qué? La verdad es que no va por ahí", ¿no? Y está bien también, pero lo que sí es un hecho que tendrían que tomar todo el curso para poder discernir entre lo que les funciona y lo que no. No pueden discernir porque alguien les dijo: "¿Sabes qué? El curso no sirve", o no, o porque una palabra no les haya gustado, o porque simplemente les dio hueva leerlo y lo rechazan. Y eso pasa en todas las cosas, pasa en las películas, pasa con las mismas personas, entre mis mismos hermanos, los juzgo y los rechazo, aunque realmente lo que yo interprete de ellos es muy por encima de lo que realmente es mi hermano. Entonces, bueno, en este caso concurso es así, es lo mismo. Es como ver una película, pero verla completa, discernirla y poder compartir tu punto de vista solamente. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, compartir nuestro punto de vista solamente acerca del curso. ¿Y por qué lo compartimos? Precisamente por lo que mencionabas hace rato, Alex. O sea, al final de algo nos ha funcionado, de algo nos ha servido y pues pretendemos que de alguna manera, ¿qué te dice curso? Hay dos caminos en la vida nada más. Tú crees que hay muchos por todas las ilusiones que has vivido, pero solamente hay dos caminos. Tienes la opción de ir hacia el amor o a ningún lado, ¿no? Bueno, acá le amor o miedo, ¿no? Pero dice acá curso, tienes 2 decisiones, ir hacia el amor o hacia ningún lado. Tú decides hacia dónde ir, ¿no? Y es de lo que nos pasa hablando el curso, ¿no? De amor. Sin embargo le tenemos tanto miedo al amor que incluso rechazamos esa parte, ¿no? De nosotros, porque es de nosotros. Eso es de lo que estamos hechos. No sé Y si es, quieras hermano, tienes compartir algo. razón. Sí, sí, porque sí, o sea, todo lo que acabas de decir estoy totalmente de acuerdo, porque para nosotros es muy fácil prejuzgar, ¿no? Incluso alguna vez creo que comenté también aquí que hay una diferencia muy puntual entre lo que es dar una opinión y tener un argumento. Y hay mucha gente que da opiniones sobre algo que ni siquiera sabe de qué se trata. Y muchas veces incluso lees el curso de milagros y en efecto lo abandonas, como dices tú, ¿no? Ya sea que porque una palabra no te gustó, porque alguien más te lo dijo, se te hizo pesado, no lo entendiste,
pero nunca lo terminaron, nunca terminaron completamente el plan de estudios. Por eso es importante también comprender que el plan de estudios no solamente son las lecciones o el texto, hay varios anexos, manual maestro, clarificación, tanto la oración, psicoterapia. Cuando ya alguien lee todo el curso, yo lo digo de una manera muy fuerte, casi tangible, de que cuando alguien lo lee es muy complicado lo suelte o que lo rechace. ¿Por qué? Porque una vez que ya hay está todo el compendio de la información, más allá de entenderlo, se convierte en una experiencia. Y en esa experiencia vendrá el entendimiento, pero no es al revés. Entonces, incluso aun cuando consideren que el libro pueda ser denso, sobre todo la parte del texto, o lecciones que no se les hagan, no tengan sentido, háganlas. ¿Por qué? Porque la experiencia es lo que busca el curso. Y entonces cuando tú empiezas a experimentar esa paz, eso es lo más importante. Ahora, ¿por qué empiezas a experimentar esa paz, esa felicidad, esa dicha? Porque, pues bueno, como dices, estuvimos en la búsqueda, todo el mundo está en la búsqueda de algo, pues no sabe qué está buscando. Realmente todo el mundo busca algo, o sea, no importa una carrera universitaria, queriendo formar una familia, queriendo hacer un negocio, lo que sea, buscas algo. Y lo que normalmente estamos buscando es reconocimiento. Normalmente, o sea, quiero ser un arquitecto porque quiero ser reconocido como arquitecto, quiero ser un padre de familia porque quiero ser reconocido como un buen padre de familia. Y estamos buscando reconocimiento. Y la palabra, como dice el curso, ¿no? Reconocer significa volver a recordar o reconocer. ¿Y eso qué significa? O sea, reconocimiento que busco, o sea, reconocer, volver a recordar quién soy. Y aquí la ironía es que vamos a buscar afuera y con otros hermanos que tampoco no se saben, no se han reconocido, para que me reconozcan a mí. O sea, en pocas palabras, voy a buscar a mis hermanos que no saben quién son ellos mismos para que me digan quién soy yo. Y esa es la locura, es la demencia. ¿Verdad? Es como si estuviéramos en un manicomio y uno le dijera a otro, oye, hazme terapia, y yo, "Ah, pues yo también", y así estamos, ¿no? Donde reconocernos, es una demencia total. Entonces, ¿qué hizo curso para mí? Bueno, curso está lleno de reconocimiento en el sentido de que, no de que eres, échale ganitas, no, 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 ese tipo de reconocimiento no. Es un reconocimiento de volver a conocer y entonces, ¿qué hace? Hace que se acabe tu búsqueda externa. Y cuando se acaba esa búsqueda externa, porque el reconocimiento está en tu interior, entonces es donde comienza la paz. A mí ahí fue donde comenzó la paz. Entonces, yo creo que si lo que tú estás haciendo te está dando paz, no le muevas. Ahí está la paz. Si tú crees que lo que estás haciendo es perfecto, es perfección, entonces, por decir una palabra, porque no me ha tocado, ¿no? Pero entonces, yo sí les digo, ¿no? Bueno, ok, si eso que tú estás haciendo dices que te da paz, que es perfecto para ti, ¿por qué entonces sigues juzgando lo que hacen los demás? Porque si Claro, para ti eso te da paz y está perfecto, no solamente tendrías que proyectarlo afuera, ¿sí? Tendrías que verlo en tus hermanos, o sea, tú estás en paz con lo que hagan. Nosotros hacemos esto, no intentamos predicar, no intentamos, o sea, buscar de casa en casa, ni estar diciendo a la gente, mira, yo hago esto, léelo, mírate, o estoy insistiendo, no. Aquí estamos, compartimos la lectura, quien le vibre, quien la quiera compartir, que crean que le va a llegar la información, adelante. Al final de cuentas es para nosotros mismos, hermano. claro. Sí, sí, claro, y siempre es para uno mismo, ¿no? Aunque creamos que es para alguien más, para cualquier cosa, siempre es para uno mismo todo lo que dices, lo que trabajas, lo que compartes es para uno mismo, es un refuerzo al final de tus creencias, ¿no? De cada una de nuestras creencias. Entonces, a mí, pues, si me ponen a decidir en creer en el amor o seguir creyendo en la ilusión, pues, mejor prefiero cambiar ya, aunque sea mi mentalidad hacia la verdad, ¿no? Hacia esa parte, esa realidad, ¿no? De alguna manera. Porque esa realidad es la que nosotros vamos fomentando en nuestra mente. Y eso lo podemos ver día a día con nuestras acciones o con lo que estamos viviendo. Desde dónde lo estamos viviendo, y ahí te vas a dar cuenta cómo estás creando, porque primero necesitas crear desde adentro, o sea, de creas desde adentro, todo lo empiezas a fabricar desde adentro y al final lo proyectas afuera. Que estemos tan dormidos que no nos demos cuenta de eso, esa es otra cosa. Pero entonces, pues, ya ahí tomas esa decisión, ¿no? Dices: "Prefiero prefiero empezar a crear en este mundo que sea a través del amor, que mis experiencias ya no sean tan grotescas, este sueño tan grotesco, que ya no sean tan grotescas, que sean desde un ambiente más de paz, que sean un ambiente más de armonía", y al final, pues, seguimos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo aquí a desaprender, que ese es la verdad el verdadero aprendizaje,
pues en realidad ya lo tenemos todo dentro de nosotros. Esa es también la ilusión, ¿no? De creer que también nos falta algo por aprender, que nos falta algo por hacer, que nos falta algo, y obviamente por eso seguimos en la búsqueda de ese algo que nos va a llenar de alguna manera en algún momento, ¿no? El curso, al final de cuentas, repito, es una información que a cada persona le va a llegar lo que le tenga que llegar y, repito, es una experiencia. Porque una de las cosas que también el curso te reafirma, así, te lo asegura, te dice que el curso te va a dar en el fin, en el jornada de regreso a casa, una vez que tú ya estás comprometido, dice, hay lecciones o hay momentos o cambios que no tienen que ser dolorosos. Dice, sin embargo, comúnmente lo es, pero es Mm. por tu resistencia, por querer, que todo el ego quiera controlar todo el rollo. Pero es algo que también incluso experimentas, ¿no? Cuando te dice, pero tú, de verdad, entrégalo, o sea, de verdad, ten fe en Dios y te vas a dar cuenta que todos esos cambios o esa transformación de antes que optabas por el maestro equivocado, o sea, el ego, y ahora optas por el maestro adecuado, que es el Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que no es doloroso. Y es que eso es otra cosa que luego la New Age o lo que le llaman el camino espiritual creen que es normal. Dicen, de hecho hay hasta información que suben en internet, ¿no? Piensas que el camino espiritual es nada más estar acá meditando, no, no, no. Es dolor, es sangre, es sufrimiento, es llorar, bueno, una serie de cosas que te ponen. Y entonces la gente dice, ya está cansada la gente del dolor y el sufrimiento. O sea, dicen, ¿para qué quiero otra religión más con el nombre espiritualidad? Pues es lo mismo. Entonces, no, no es así. El camino de regreso a casa, el camino de regreso a Dios, el camino de regreso al amor, no tiene por qué ser doloroso. Si es doloroso, no es por ahí. Curso de Milagros te lo advierte de manera de que no te desalientes o no te desesperes al principio. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a quererlo todo bajo control, quererlo todo controlar, queremos. Entonces, incluso cuando te dice, le dejas al Espíritu Santo, pero realmente ni siquiera le tienes fe. Y te lo dice de la manera porque todavía quieres controlar hasta incluso cómo quieres que hagan las cosas el Espíritu Santo, ¿no? No Como sabes si cómo fuera un estar subordinado. dispuesto, ¿no? No sabes lo que es estar dispuesto. Entonces, pues es doloroso en un principio, en lo que haces la transición de elegir de un maestro al otro. Pero después de que tú ya ves los beneficios de elegir con el maestro correcto, ya que son puras lecciones gozosas, son puras lecciones de amor. Y esas lecciones, pues, las que tú dices, wow, o sea, realmente estuvimos sufriendo a lo puro, güey. O sea, Sí, ya, gracias a Dios que ya tengo esta información. Yo sí le agradezco diario. Y por eso es que no la dejo. claro. Sí, pues al final se vuelve parte de ti porque y vuelvo y repito, te has acostumbrado tanto al sueño, nos hemos acostumbrado tanto al sueño, que al final es muy fácil volver a caer como, pues, en nuestras ideas acerca de cómo se tiene que trabajar en el sueño, qué se tiene que hacer en el sueño, cómo lo tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, dónde, o sea, todo el control que hemos nosotros hecho del mismo sueño, ¿no? Entonces, y Mm, precisamente cada quien lo hace de acuerdo a su vivencia, incluso. Porque para mí yo te puedo dar un ejemplo a lo mejor acerca de algo, pero tú me vas a decir: "No, pero está mejor por acá, porque yo lo hice así en ese entonces y es más funcional", ¿no? Entonces, hasta eso lo tenemos distorsionado, ¿no? ujú, Y lo que hace justamente esta parte cuando te invita a decidir justamente por el Espíritu Santo, lo único que hace es el Espíritu Santo va a unificar nada más tus decisiones. O sea, va a empezar a unificar tus decisiones que te dice, ¿no? Todo ya es acerca hacia la verdad o hacia el amor. Y en el sueño, pues vas acerca, o sea, vas todo en pos, perdón, de las ilusiones, que esa es la ujú. otra situación, ¿no? O sea, y no porque las vea mal, porque dice sencillamente no son nada, o sea, no es de que estén bien o mal, no que sean buenas o malas, no, es que sencillamente las ilusiones no son nada. Entonces No son entonces te reales. no son reales. Entonces, ¿qué es lo único real? El amor. Entonces, ¿qué es mejor? Pues vete en que tengas tu vista o tu objetivo en el amor, en Dios, y eso te va a llevar, y todo lo demás se va a dar por añadidura, ¿no? O sea, todo lo demás se va a ir dando todo lo que necesites. Si necesitas un coche, si necesitas todo se va a dar, pero no es el objetivo al que vamos a llegar, ¿no? No es el objetivo ya en nuestra mente. Que esa es la
lo complicado en el sentido de eh, que vamos en pos de la casa, que del coche. Ese es mi objetivo, o sea, y dejo a un lado el verdadero objetivo. Entonces, por eso me voy a sentir triste, obviamente. Y por eso cuando alcanzo a tener esa casa, a tener ese coche, a tener esa pareja, al final, ¿qué sucede? Me siento vacío, porque fui otra vez en pos de las ilusiones. Entonces, cuando vas Claro, en pos de la verdad, todo lo demás se te empieza a dar, y sin embargo, ya no te sientes vacío porque sabes que vas en algo más allá que incluso ahorita puedas comprender, ¿no? exactamente, exactamente. Pues sí, qué bueno, hermano. Pues, ¿qué te parece si empezamos a Sí, compartir primero una oración o entregar la lectura al Espíritu Santo y empezamos a compartir la lectura? ¿Cómo claro, ves? adelante. Creo que siempre vamos, o sea, podríamos estar, bueno, siempre que nos vemos, siempre fuera de esto, siempre podemos estar hasta 6 horas seguidas hablando de curso. Creo que ya nuestra plática no es de otra cosa. Sí, Claro, pues pues bueno, y es que sin y es para eso, nada más, para reafirmarnos, pues, lo que estamos haciendo y que ya las ilusiones no tienen valor para nosotros, o irles quitando ese valor que realmente les dimos en algún momento mucho mayor que el valor que le damos a Dios incluso. exacto. Sí, sí, sí. Entonces, empieza hermanos, por favor. Pues, gracias por estar aquí. Entregamos esta lectura, Espíritu Santo, para aprender lo que tengamos que aprender, compartir lo que tengamos que compartir, entre mi hermano Alejandro y yo. Para llegar a las personas con lo que realmente se requiere en ese momento y llena nuestra también nuestra mente de humildad para poder compartir desde esta humildad o desde esta parte para no errar ese camino y compartir también como tú lo haces desde el amor. Pues, amén. Espíritu Santo, te entregamos esta lectura para que tú la juzgues, tú la examines, la conviertas en un medio para la paz, para el perdón, para la expiación, para la sanación, para el milagro. Tenemos derecho a los milagros. Cristo se convierte hoy en mis ojos y en los oídos que escuchan hoy la voz que habla por Dios. Te deseo que este sea un instante santo para mí, a fin de compartirlo con mi hermano Kikín y a todas las personas que nos vean, a quienes amo. Es imposible que se nos pueda conceder a nosotros sin ellos y a ellos sin nosotros, pero nos es totalmente posible concebirlo ahora. Elijo, por lo tanto, entregar este instante al Espíritu Santo para que su bendición pueda descender sobre nosotros y mantenernos a todos en paz. Amén. Mm, Listo, hermanos, gracias. Pues vamos a compartir la lectura. Nos quedamos en capítulo 3, capítulo 6. sí, nos quedan los últimos 2, ¿no? Sí, ya son los últimos dos del capítulo 3. Pues, ¿gustas, hermano? Okey. Los juicios y el problema de la autoridad. Hemos hablado ya del juicio final, aunque no con gran detalle. Después del juicio final no habrá ningún otro. Dicho juicio es simbólico porque más allá de la percepción no hay juicios. Cuando la Biblia dice, no juzguéis o seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. He hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción y he señalado que la evaluación es obviamente su requisito previo. Los juicios siempre entrañan rechazo. Nunca ponen de relieve solamente los aspectos positivos de lo que juzgan, ya sea en ti o en otros. Lo que se ha percibido y se ha rechazado o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, permanece en tu mente porque así ha sido percibido. Una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Esto no puede ser verdad a menos que también creas que aquello contra que lo que has juzgado no existe.
Obviamente no crees esto, pues de lo contrario no lo habrías juzgado. En última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no, puesto que en cualquier caso estás depositando tu fe en lo irreal. Esto es inevitable independientemente del tipo de juicio de que se trate, ya que juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. No tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resulta de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. Cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que juzgarlos de cualquier forma que sea no tiene sentido. De hecho, pierdes el significado de lo que ellos son precisamente porque los juzgas. Toda incertidumbre procede de la creencia de que es imprescindible juzgar. No tienes que juzgar para organizar tu vida y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. En presencia del conocimiento, todo juicio queda automáticamente suspendido y este es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar a la percepción. Tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar. Crees que por haberte negado a aceptarlo, has perdido control sobre ello. Por eso es por lo que lo ves en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables en lo que parecen ser tus sueños más felices. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí no es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que lo es. Cuando te sientes cansado, es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te ríes de alguien es porque lo has juzgado como poco valioso. Cuando te ríes de ti mismo, no puedes por menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador. No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo prácticamente intolerable. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a los juicios. También les tendrás miedo al creer que algún día serán usados contra ti. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas en la eficacia de los juicios como un arma para defender tu autoridad. Dios ofrece únicamente misericordia. Tus palabras deben reflejar solo misericordia porque eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar. La justicia es un expediente temporal o un intento de enseñarte el significado de la misericordia. Es juzgadora únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticias. He hablado de distintos síntomas y a ese nivel la variedad de los mismos es casi infinita. Todos ellos tienen, no obstante, una sola causa, el problema de la autoridad. Esta es la raíz de todo mal. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo, de tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcial y contradictoria. Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad que, al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, solo puede producir ideas que a su vez son inconcebibles. El problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría. Cuando tienes un problema de autoridad es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Percibes entonces la situación
como una en la que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Esta creencia les resulta aterradora, pero a Dios ni siquiera le inquieta. Él está deseoso, no obstante, de erradicarla, no como un castigo para sus hijos, sino solo porque sabe que les produce infelicidad. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, pues tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor. Al no tener certeza con respecto a tu verdadera autoría, crees que tu creación fue anónima. Esto te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que tú te creaste a ti mismo. La disputa acerca de tu autoría ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar a dudar de que tú realmente existas. Ah, su mecha. Fuerte. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos mismos puedan ser rechazados. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Tu existencia no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y sencillamente saber que está ahí. La paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Todo miedo procede en última instancia y a veces por rutas muy tortuosas de negar la verdadera autoría. La ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz, de modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad. Más claro. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Si ese es el resultado de su libre albedrío, tiene por ende que considerar que su voluntad no es libre. O de lo contrario, el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podrá creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. En vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Ey, interesante, copiado. Mándalo, mándalo. Sí, hermano, tú, dale. Pues está bueno esto, ¿no? Estuvo bueno este. Eh, bueno, precisamente habla de inicio, pues de los juicios, ¿no? Que sobre todo juzgamos todo el tiempo porque creemos que nuestros juicios no tienen efecto sobre nada, ¿no? Y desde ahí, pues estamos como errados en el sentido de creer que no hay efectos eh, con nuestros juicios. Porque muchas veces hasta cuando echamos chismito de alguien, por decirlo así, porque ¿qué pasa? En automático estás juzgando a la persona. ¿No? Lo que no te das cuenta y lo que te lo dice muy claro, dice, lo que no te das cuenta es que en realidad el que te estás juzgando eres a ti mismo, ¿no? O sea, si te ríes de alguien, no podrás por menos que reírte de ti, ¿no? O sea, te lo está diciendo así como de, ¿tú crees que tu burla o tu chisme o lo que quieras, como lo quieras llamar, tu juicio acerca de la persona, lo que es el ego al final, ¿no? O sea, toda la culpabilidad que yo tengo dentro de mí, la voy a proyectar afuera y voy a hablar de alguien o voy a juzgar a alguien. ¿Para qué? Para que esa culpabilidad de mí desaparezca, porque es el juego del ego, te dice, expulsa tu culpabilidad y proyectala a tus hermanos para que tú así te libres de ella.
Y pues no, obviamente lo único que haces es reforzarla totalmente. ¿Por qué? Por lo anterior que nos comentaba, ¿no? Desde, bueno, de los capítulos anteriores, dar es lo mismo que recibir. O sea, si tú das un juicio, pues al único que estás juzgando es a ti mismo. Por eso lo único que puedes ver es la misericordia en tus hermanos, te dice. Ve misericordia solamente en ellos. Nada más, ya no los juzgues ni para bien, ni, ahora sí que si para bien ni para mal, entre comillas, porque ni siquiera sabemos qué es bien ni qué es mal. Siempre estamos desarrollando eso con base a nuestras creencias y a culturales, etcétera. Y otra parte, ¿no? Que nos comparte, todo nace de esta parte de la autoridad, ¿no? De creer que nosotros nos creamos a nosotros mismos y creemos que por eso tenemos el derecho de juzgar, el derecho de poder usurpar el lugar que pues no nos corresponde, ¿no? De hecho, ese es el problema de la autoría y el desheredarte automáticamente. Cuando juzgamos, pues bueno, ya dijiste, empezamos a usurpar el lugar de Dios, ¿sí? Y entonces ahí se pierde el conflicto, ¿no? Se pierde más bien el sentido de la autoría y empieza a haber el conflicto de autoridad. Entonces, cuando yo empiezo a juzgar por mis sentimientos de culpa y todo esto, entonces en ese mismo momento yo me estoy ¿sí? Excluyendo del reino de los cielos. Pero se dice, tu herencia, o sea, la puedes rechazar, pero no puedes establecer cuál es tu herencia. Y la herencia del Hijo de Dios es que es siempre inmutable. Entonces, cuando yo hago un juicio o yo emito un juicio, al mismo tiempo, aparte de estar proyectando mi culpa, acrecentar mi culpa, etcétera, estoy usurpando el lugar de Dios. Y al usurpar el lugar de Dios, pierdo mi autoría por consecuencia y solito me desheredo. Entonces ahora yo mismo es como decir, no, 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 yo no tengo padre, yo me hice a mí mismo. Por eso tengo la capacidad de juzgar a quien yo quiera, ¿no? Porque casi casi como el ego cree que el ego es Dios, entonces se la pasa juzgando, 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 me desheredo. Entonces, como también negar a mi padre, ¿no? Pues es que yo no tengo un padre, que yo soy el que soy, yo soy el que es el único, ¿no? Y entonces, pues solito es como, de verdad, ponte un ejemplo, ¿no? Si un día te llamaran, te dijeran, oye, fíjate que está tu papá ahí buscándote por la calle, no sé, no sabe dónde vives, ¿no? Pero preguntó por ti, que quiere dejarte una herencia. Pues, ¿qué es lo que sucede si tú le dices, no, 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 ese no es mi papá? Pues no solamente niegas a este individuo como tu padre, sino estarías negando tu propia herencia, ¿no? Y eso es lo que hacemos con Dios. Luego creemos que, este, que las cosas que nos suceden, las cosas errón malas, tienen que ver con la voluntad de Dios, mas no te das cuenta que todo lo que te sucede es porque diste tu autoría. ¿Por qué? Porque decidiste juzgar por tu cuenta. Entonces juzgo por un lado, me la paso juzgando, etcétera, etcétera. Me va mal, voy con Dios, ¿no? Y pues me sigue yendo mal, ¿sí? Y entonces digo, no, es que es la voluntad de Dios. Dios no tiene nada que ver con eso, ¿no? Dios es amor y nuestra verdadera misericordia o lo que Dios quiere para nosotros no es eso, no es un dolor. Sí, estuvo muy bueno Claro. ese subtítulo. Sí, No, y también ahorita que lo dijiste, ¿no? O sea, por eso tenemos tan alineado en nuestra mente que el dolor, o que cuando hay amor tiene que haber dolor forzosamente, ¿no? Bien lo dijiste, o sea, apenas se lo dejé a Dios y aún así Dios me está traicionando de lo que se lo dejé, cuando en realidad tú desde el inicio nunca quisiste hacerlo, ya lo hiciste ya cuando realmente viste que ya no podías, que ya tenías mucho miedo y ya tu conflicto era bastante grande, pues ya en ese momento lo dejaste, pero como no hay tampoco, porque si hubiera la suficiente fe, te sanaría a través de un milagro, no habría nada que lo pudiera detener. Sin embargo, aún así, como te sientes desheredado, aunque tú digas, lo haces sin fe, entonces, pues ahí haces el círculo infinitamente pequeño. ajá, así es. Sí, sí, sí. ¿Seguimos entonces? Sí, Acuérdense que, hermanos, pueden poner sus comentarios, también dar sus aportaciones. Nosotros damos nuestras aportaciones, pero obviamente, en mi caso particular, yo siento que se quedan hasta pequeñas con todo lo que nos da el curso, ¿no? Sí, claro, definitivamente. ¿Terminaste tú, verdad? sí, Sí, entonces voy yo. 7. Crear en contraposición a crear una imagen propia. Todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza ya sea creando o fabricando. Diferencia esta a la que ya hemos hecho referencia.
La semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos, su diferencia en lo que descansa sobre ellas, su diferencia en lo que descansa sobre ellas. Ambas son piedras angulares de sistemas de creencias por las que uno rige su vida. Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil, a ver, otra vez. Creer que un pensamiento basado en mentiras es débil es un error. Nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. Es esencial que te des cuenta de esto, pues de lo contrario no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. Ya empezamos, ya empezamos. Ya, ya. No puedes resolver el problema de la autoridad menospreciando el poder de tu mente. Hacer esto es engañarte a ti mismo y ello te hará daño, porque realmente comprendes el poder de la mente. Comprendes también que no puedes debilitarla, de la misma manera en que tampoco puedes debilitar a Dios. El diablo es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico. Se le percibe como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creaciones. El diablo engaña con mentiras y erige reinos en los que todo está en directa oposición a Dios. Sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos, y ellos están dispuestos a venderle sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. Esto no tiene ningún sentido. Definitivamente no. Hemos hablado ya de la caída o separación, mas su significado tiene que comprenderse claramente. La separación es un sistema de pensamiento que, si bien es bastante real en el tiempo, en la eternidad no lo es en absoluto. Para el creyente todas sus creencias son ciertas. En el jardín simbólico se prohibió la fruta de un solo árbol, mas Dios no pudo haberla prohibido, o de lo contrario, nadie la habría podido comer. Si Dios conoce a sus hijos, y yo te aseguro que los conoce, ¿cómo iba a ponerlos en una situación en la que su propia destrucción fuese posible? El árbol prohibido se le llamó el árbol del conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. Este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar seguro de que cualquier interpretación que conciba a Dios o a sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. Perdón, hermano, tengo que guardar eso. Híjole, ¿cómo hacemos? Bueno, perdón. Está muy bueno. Comer de la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Solamente en este sentido no son Dios y sus creaciones co-creadores. La creencia de que lo son está implícita en el autoconcepto, es decir, la tendencia del ser a forjar una imagen de sí mismo. Las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. El conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Puedes percibirte como tu propio creador, pero lo que a lo sumo puedes hacer es creértelo. No puedes hacer que sea verdad. Y como dije anteriormente, cuando por fin percibas correctamente, no podrás sino alegrarte de que así sea. Hasta entonces, empero, la creencia de que puedes es la piedra angular de tu sistema de pensamiento y utilizas todas tus defensas para atacar las ideas que pondrían ponerla al descubierto. Todavía crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste. Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto. Y no hay posibilidad de que esto se resuelva mientras te empeñes en creer lo que es literalmente inconcebible. Esa es la razón de que no puedas crear y de que tengas miedo de todo lo que fabricas. No obstante, le tenemos miedo a nuestras fabricaciones ilusorias. Sí,
Sí, dice, la mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora, y esta creencia es lo que es el diablo. Ahí está, voy a leerlo de nuevo. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora, y esta creencia es lo que es el diablo. Leo. Es una idea poderosa, dinámica y destructiva que está en clara oposición a Dios debido a que literalmente niega su paternidad. Examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho, pero date cuenta de que eso que ha hecho se desvanecerá completamente a la luz de la verdad, ya que su cimiento es una mentira. El hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en él. El punto de partida es la verdad y tienes que retornar a tu origen, a la verdad. Mucho se ha visto desde entonces como en realidad, bueno, Pero, mucho, pero, perdón, ¿dónde voy ujú, aquí? Voy aquí, ¿verdad? Mucho se ha sí, visto desde entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada. Tu ser no ha dejado de estar en paz a pesar de que tu mente está en conflicto. Todavía no has retornado lo suficiente y de ahí que tengas tanto miedo. A medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento, como si se tratase del miedo a la muerte, pero la muerte no existe. O que existe es la creencia en la muerte. Más bien aquí dice, lo que existe es la creencia en la muerte, como que le falta una L. La muerte no existe, lo que existe es la creencia en la muerte. Muy bien. la rama que no da fruto será cortada y se secará. Alégrate de que sea así. La luz brillará desde el verdadero cimiento de la vida y tu forma de pensar quedará corregida. No puede ser de otra manera. Tú que tienes miedo de la salvación estás eligiendo la muerte. Vida y muerte, luz y obscuridad, conocimiento y percepción son conceptos irreconciliables. Creer que se puede reconciliar es creer que Dios y su Hijo no pueden reconciliarse. Solo la unicidad el conocimiento, del conocimiento está libre de conflicto. Tu reino no es de este mundo porque te fue dado desde más allá de él. La idea de un problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. El mundo no se abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes espera. Sí. Interesante. Bueno, ya pasaríamos al capítulo 4. Bueno, seguimos. Dale, hermano. Pues no, te toca comenzar. Comiénzale, comiénzale. Sí. Ah, bueno. No, pues bueno, yo digo más reafirmaciones de cómo nos corrige el Génesis, ¿no? O sea, digo, el concepto erróneo que nos han vendido en algunas religiones de cómo fue el principio, el árbol del conocimiento, y no habla de otra cosa, o el origen del diablo. Y bueno, y hasta se me hace. Me acuerdo la primera vez que leí esta parte y la entendí, ya tiene ratito, yo me dio mucha risa porque de verdad yo antes tenía un concepto de que como mi mente tenía muchos conceptos de bueno y malo, hay maldad, hay bien, obviamente pues es el mundo que vemos. Entonces, de verdad, pues hay hasta muchas cosas y gente que pregona o predica que hay una batalla entre Dios y el diablo, ¿no? Y que el Dios y el diablo están en una batalla y de repente hasta nos venden, ¿no? Que hasta pareciera que Dios está perdiendo la batalla ante el diablo, ante el mal, ¿no? ¿Y por qué? Porque obviamente volteamos a ver a nuestro alrededor, mira lo que hay, ¿no? Guerras, matanzas, secuestros, robos, enfermedades, ¿no? La batalla la está ganando el diablo. Y entonces a mí me daba mucho miedo, yo decía, ¿qué va a pasar si de verdad un día Diosito pierde la batalla, ¿no? Entonces, digo, porque obviamente, pues, ese era mi tema de niño, porque fue lo que me metieron en la religión. Entonces, cuando leo esto por primera vez, me dio una risa así cuando dije lo que es el diablo, ¿no? Es una mera ilusión que está en nuestras mentes, o sea, el ego, y es una idea tan poderosa, ¿no? Porque desde ahí, ¿cómo está construido el Génesis, no?
que Dios nos prohibió, ¿no? Tomar del árbol del conocimiento. Ah, no, pero ahí va su hijo, ¿no? O sea, pone, o sea, pero dice, nada más, digo, no, nada más porque el curso es muy respetuoso y muy amoroso. Pero y a veces digo, ay, sí, qué güey soy, ¿no? O sea, es cierto, o sea, dice, ¿no crees que Dios puso un árbol ahí para que su hijo, y dijo, a ver, hijos, no coman, está prohibido, ¿no? Ahorita regreso. ¿Cómo dice? Si hubiera prohibido algo, no hubiera hecho, no se hubiera hecho. Y Así es, además no así. hubiera puesto a su hijo en ninguna tentación en la que pudiera haber caído. O sea, yo desde ahí yo, ay, sí es cierto, qué güey. O sea, pero pues te creces con esas ideas y no las cuestionas. O sea, y pues obviamente porque tú mismo, al estar usurpando a Dios, pues ves a Dios pequeño, lo rechazas y piensas que es imperfecto. O sea, esa explicación del Génesis bíblico es una explicación de un Dios imperfecto. Obviamente no están hablando de Dios, o sea, están hablando de otra cosa. Pero qué bueno que aquí no lo explica, ¿no? Porque pues no hablo de otra cosa más que cómo es que nosotros usurpamos el lugar de Dios, ¿no? Y que al final de Claro. cuentas es una ilusión y que de ahí es donde deviene el diablo, ¿no? La creencia del diablo. Sí, también, bueno, otro punto que me gustaría compartir sería como también, como ya te habla de lo que es crear y fabricar, ¿no? O sea, ya lo que es fabricar como tal, pues es todas las proyecciones que nosotros hemos visto aquí, o sea, todo lo desfragmentado, todo lo deforma. Y de hecho hay un yo no recuerdo bien si lo dice en esta, por ahí, pero te dice, ¿quieres saber qué es Dios? Observa el. Y que también reconozcamos que son las piedras angulares, ¿no? O sea, hay las dos piedras angulares, la de crear, que es a través del amor, y la de fabricar, que es a través del miedo, a través de las proyecciones, a través de los juicios y de usurpar el lugar de Dios, ¿no? Y esta parte igual del diablo me dio mucha risa igual, porque al final nosotros a través de nuestro pensamiento creamos todas, bueno, fabricamos todas estas ideas de miedo, ideas de separación, etcétera. Y sin embargo, como siempre no nos gusta hacernos responsables de lo que nosotros estamos fabricando, del dolor o cualquier cosa, que decimos, ah, el diablo. Entonces, hasta el diablo que fue una invención de nosotros, todavía le recargamos a él esas situaciones cuando somos nosotros mismos que a través de nuestros pensamientos, a través de esto, generamos todavía ese conflicto, porque si lo vemos es porque algo en nosotros todavía cree en ello, algo en nosotros quiere aceptar todavía esa parte del conflicto. Lo que te invita acá es justo, ¿no? O sea, más bien, ya no le pongas significado, ¿no? También lo que estamos trabajando en eso, ¿no? Porque a lo mejor lo ves, pero como ya no hay un significado, ya no lo vas a ver como bueno y malo, por lo menos ya le estás quitando el juicio. Ya, por lo menos ya dices, bueno, no es bueno ni malo, le voy a quitar el juicio. Ya no lo hizo ni Diosito ni el diablito, no vamos a meterlos ahí, ya más bien le voy a quitar el juicio que tengo acerca de ciertas situaciones de maldad, de conflicto, de ideas de culpa, etcétera, ¿no? Sí, 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 estuvo muy bueno ese capítulo. Me dio un poco de risa, ¿no? Cuando hablaron de, y yo te aseguro que Dios conoce a sus hijos. No pudo haberlos puesto en una tentación, ¿no? Donde dejar una Claro. orden y ahí se los dejo nada más para ver si se portan bien, ¿no? O sea, oye, no, o sea, ¿qué Como, pasó? como nosotros pensamos, ¿no? Como, ajá, así como piensa uno, ¿no? Como el papá, ¿no? A ver, por favor, ahí les dejo unas paletas en el refrigerador, niños. Por favor, no quiero que las agarren porque, o sea, ya los dejé en la tentación, ya los conozco mis hijos y si les estoy advirtiendo es porque, entonces, no los conozco, desconfío en mis hijos, ¿no? Se lo van a Claro. agarrar. Y entonces, claramente, pues toman las paletas y ahora viene el castigo. Y así decimos, es que es la voluntad de Dios porque cometimos el pecado original. Comimos de la fruta prohibida. De la fruta prohibida. Ay, Dios. Sí, no, es que está bien interesante esto. Pero bueno, seguimos compartiendo, hermano. Sí, Ya vamos por el capítulo 4. Terminaste tú, ¿verdad? sí.
Mira qué interesante y hermoso título. Las ilusiones del ego. Introducción. La Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él 1 milla, que le acompañes 2. Ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje. Tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. Solo puede conducir a un progreso mutuo. El resultado de una dedicación genuina es la inspiración, palabra que es lo opuesto a la fatiga si se entiende correctamente. Estar fatigado es estar desanimado, mas estar inspirado es estar en el espíritu. Ser egocéntrico es estar desanimado, mas estar centrado en sí mismo, más estar centrado en sí mismo. Es un buen sentido de la expresión, es estar inspirado o en el espíritu. Los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. Puedes hablar desde el espíritu o desde el ego, según elijas. Si hablas desde el espíritu, es que has decidido acatar las palabras aquíétate y reconoce que yo soy Dios. Estas son palabras inspiradas porque reflejan conocimiento. Si hablas desde el ego, estás renegando del conocimiento en vez de ratificándolo. Y por lo tanto, estás desanimándote. No te embarques en viajes inútiles, pues ciertamente no llevan a ninguna parte. Puede que el ego los desee, pero el espíritu no puede emprenderlos porque nunca está dispuesto a apartarse de sus cimientos. El viaje a la cruz debería ser el último viaje inútil. No sigas pensando en él, sino dalo por concluido. Si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás libre también de unirte a mi resurrección. Mientras no lo hagas, estarás desperdiciando tu vida, ya que esta simplemente seguirá siendo una repetición de la separación, de la pérdida de poder, de los esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en búsqueda de compensación y finalmente de la crucifixión del cuerpo o muerte. Esas repeticiones continuarán indefinidamente hasta que involuntariamente se abandonen. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Hasta que no la superes, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Este no es el evangelio que intenté ofrecerte. Tenemos otro viaje que emprender y si lees cuidadosamente las lecciones que aquí se ofrecen, te ayudarán a prepararte para emprenderlo. Qué hermoso. Pues aquí hermano está rectificando esa parte, ¿no? O sea, tienes dos maneras de decidir, o sea, decide a través de del Espíritu Santo o decide a través de tu ego, de esta parte de tu separación, ¿no? O sea, y como dice, el Espíritu nunca se va a ir de sus cimientos, porque obviamente el Espíritu pues es parte de Dios. Tú eres el que cree, aunque creas, pues no te puedes separar de tu Creador de alguna manera, ¿no? Y que ya, te dejes de crucificar por fin. Sí, bueno, y además ese párrafo pues habla de algo mucho más profundo, ¿no? O sea, cuando habla acerca de o sea, tu último viaje inútil, que este sea tu último viaje inútil, y ya no te tienes que, o sea, a la cruz, porque finalmente es un viaje inútil a la crucifixión. Bueno, hay que reconocer o hay que poner de relieve, dijera el curso, que muchas palabras del curso se pueden escuchar muy fuertes cuando dice, deja de crucificar a tu hermano, deja de matarlo, deja de... Y tú dices, no, pues yo no lo maté, nada más le hice un pequeño juicio, ¿no? O deja de, quítale la corona de espinas, sácale los clavos de las manos. Utiliza, pues obviamente, simbolismos o metáforas de lo que es la crucifixión, como una forma de que cada que te juzgas, cada que tú mismo te generas daño, pues te estás crucificando. Y además, ¿por qué? Porque son cosas que te van llevando directamente, pues, ¿a qué? Al proceso que creemos que es natural de la muerte. Entonces, pero te dice, ¿no? El último viaje inútil, ¿qué significa? O sea, que este sea tu último viaje en el ciclo de las reencarnaciones, que ya no tengas que estar reencarnando y reencarnando, porque cada que tú, o sea, porque también eso como lo han, eh, ¿cómo se llama? Maquillado o el camino espiritual lo ha puesto como
como una cosa muy Pues romántica lo de pues lo del, el ego al final ya sabemos que es el que lo romantiza o lo es el, cambia. ese, sí. Y pues nos hace creer que hasta incluso que las reencarnaciones tienen un propósito muy espiritual y creemos que no es que yo vine a hacer algo a este mundo y si no lo logré, pues bueno, tengo que volver a reencarnar para poderlo volver a hacer y que además es como una escuela que vas pasando de año en año hasta que por fin logras pasar de tercero de primaria a cuarto de primaria y si no repruebas y ahí estás. O sea, Dios jamás nos tendría en eso, ¿no? Y menos por caminos tortuosos o dolorosos. Entonces, ¿qué te está intentando decir? Bueno, ya que, hermano, que este sea tu último viaje inútil. O sea, yo nunca quise, este no fue el evangelio que yo quise dar, ¿no? Nunca quise decir que la crucifixión era lo importante. Y sobre todo, pues ahorita en épocas que acaba de pasar la Semana Santa, donde la mayoría de la gente piensa que el propósito, la enseñanza es la crucifixión, ya lo hablamos, ¿no? Pero pues no tiene nada que ver. Jesús nos vino a mostrar que la redención no estaba en la crucifixión, sino en la resurrección. Y nos dice, simplemente sigue estas lecciones y caminamos juntos, ¿no? Claro. Y justo esa parte, ¿no? O sea, también, comprender que a través del dolor no se entiende nada, no se sanan absolutamente nada, ¿no? Y muchas veces volvemos a regresar a ese mismo punto, ¿no? Creemos que tenemos que sufrir, creemos que tiene que ser doloroso para poder aprender algo, ¿no? Entonces, justo esos caminos tortuosos, esos caminos de que nos hemos o sea, tan solo creer en la ilusión nos estamos automáticamente crucificando por bien lo como lo dices, o sea, al final, ¿qué va a suceder en la ilusión? O sea, creemos que ya nacemos aquí para llegar a morir o para dejar el cuerpo como tal. Sin embargo, te lo dice aquí, o sea, no es necesario, ya no es necesario, ya todo eso ya se solucionó. Por eso vino a mostrar Jesús esa parte, ¿no? O sea, con una manera como magistral, yo lo voy a poner así, porque hizo literal todo lo que estaba escrito para poderlo él realizarlo. Eso fue lo que vino a mostrarnos nada más. Entonces dijo, lo vengo a hacer yo, pero para que no ustedes ya no lo hagan, ¿no? Porque al final esa, como dice, esa crucifixión, pues ha sido siempre todo el tiempo, no de una manera como literal como lo vivió él, pero pues tan solo si vives en dolor, si vives con culpas, con resentimientos, con miedos, te estás crucificando en automático. No necesitas ser de una manera literal para que sea, que digas, ah, sí me estoy crucificando, ¿no? Solamente con que tengas miedo, estás crucificándote. Sí, 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 y bueno, y la gente mucha gente es devota, muchos hermanos al simbolismo de la cruz como algo milagroso, ¿no? Como si hubiera un poder en un símbolo. Y pues no, o sea, realmente ese símbolo, o sea, simboliza pues que la muerte del Hijo de Dios, no simboliza otra cosa, y como dices, y ese simbolismo representa, bueno, obviamente para muchos que cristianos adoran, pues muchas cosas, ¿no? O sea, es la representación, como dices tú, desde una enfermedad, desde una incoherencia, desde una falta de perdón, una envidia, un juicio, en fin. Entonces, lo que busca, pues, es que soltemos toda esa idea, ¿no? De la cruz, que de verdad es muy pesada. Sí. Vamos, entonces, eso fue la introducción de las ilusiones del ego y ahora vamos por, este, La no me enseñanza y el acuerdo, creo que aprendizaje. terminé yo, ¿no? Tú Sí. vas. Uno, la enseñanza y el aprendizaje correctos. Un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje y a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición. Debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservarlas, porque quieren conservar sus sistemas de pensamiento intactos. Y aprender significa cambiar. Los que creen estar separados siempre temen cambiar porque no pueden concebir que los cambios sea un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Siempre los perciben como un paso hacia una mayor separación debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. Mm.
Dice, ¿crees que si no permites ningún cambio en tu ego alcanzarás la paz? Esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos distintos. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. El espíritu no puede ni reforzar al ego ni aminorar el conflicto interno de este. El ego en sí es una contradicción. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. Son fundamentalmente irreconciliables porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. No están, por lo tanto, en comunicación ni nunca lo podrán estar. Sin embargo, el ego puede aprender aun cuando su hacedor esté equivocado. Este, no obstante, no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exánime. El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí. El proceso de aprender se percibe en última instancia como algo aterrador porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de éste a la luz del espíritu. Este es el cambio que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte mi caridad. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora, y puesto que la aprendí, puedo enseñártela. Nunca atacaré a tu ego, si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Obvio. No existo, el ego, ¿no? Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora porque te permite cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió. El soñador que duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando no está realmente sanando su mente dividida. Tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarle. Este es el verdadero y único objetivo del maestro. Es imposible convencer al ego de esto porque va en contra de todas sus leyes. Pero recuerda que las leyes se decretan para proteger la continuidad del sistema en que cree el que las promulga. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste, pero no es natural que desees obedecer sus leyes a menos que tú creas en ellas. El ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen, pero tú puedes tomarlo debido a la naturaleza del tuyo. Los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el espíritu choque en absoluto. Si percibes a un maestro simplemente como un ego más grande, sentirás miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar como pienso yo, pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Esto es lo opuesto al objetivo del maestro que se deja guiar por el ego. A este solo le interesa el efecto que su ego pueda tener sobre otros egos. Por consiguiente, se sirve de su interacción con ellos como medio de conservar su propio ego. Yo no podría dedicarme a enseñar si creyese eso, y tú no serás un maestro dedicado mientras lo creas. Se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo. Dice el amargo ídolo que han hecho de mí, ¿no? El que enseñes o aprendas no es los que establece tu valía. Tu valía la estableció Dios. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia
en la superioridad o en la inferioridad. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que se aprendan. Yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Este punto no es debatible excepto en fantasías. Tu ego no está nunca entredicho porque Dios no lo creó. Tu espíritu no está nunca en entredicho porque Él lo creó. Cualquier confusión al respecto es ilusoria y mientras esta ilusión perdure, ninguna forma de dedicación es posible. Manera tan magistral de explicarlo. El ego trata de convertir todas las situaciones en elogios para él, a fin de superar sus propias dudas. Qué fuerte, repito esto. El ego trata de convertir todas las situaciones en elogios para él, a fin de superar sus propias dudas. Y seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Tú que lo inventaste no puedes tener confianza en él porque cuando estás en tu mente recta te das cuenta de que no es real. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador, sino aceptarla tal como es. Formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable más allá del alcance del ego, aunque fácilmente al alcance del espíritu. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado, en quien Él se complace. No dejes que tu ego refute esto, porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú. Has elegido crear en forma diferente de como crea Él y por lo tanto has hecho posible el que puedas tener miedo. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarlo a cabo. Cuando despiertes, te será imposible entender esto porque es literalmente increíble. No creas lo increíble ahora. Cualquier intento de incrementar su credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. La palabra inevitable le causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable y tú no puedes eludirlo, de la misma manera en que Él no te puede eludir a ti. Gracias a Dios. Gracias a Dios. El ego tiene miedo del gozo del espíritu porque una vez que lo hayas experimentado dejarás de proteger y de atribuirle valor al miedo. Le atribuyes gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. Repúdialo, no le escuches ni lo ampares. Escucha únicamente a Dios, quien es tan incapaz de engañar como lo es el espíritu que Él creó. Libérate y libera a otros. No le ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito, porque no puede construir de ninguna otra manera. No trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. En su debilidad radica tu fuerza. Solo Dios puede erigir un hogar digno de sus creaciones, las cuales eligieron dejarlo vacío, desahuciándose así a sí mismas. No obstante, su hogar seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. De esto puedes estar completamente seguro. Dios es tan incapaz de crear lo precedero como el ego es de fabricar lo eterno. De tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros, pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo. La humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. El espíritu está más allá de la humildad porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz por todas partes. Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes
y esto hace que su percepción sea más fidedigna. El reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción, y se alza para siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones, las cuales son absolutamente dignas de Él y solo de Él. Ninguna otra cosa es lo suficientemente valiosa como para poder ser una ofrenda para una creación de Dios. Yo seré un sustituto de tu ego si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Un padre puede dejar a su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable, pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el padre. El hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no lo lleva a creer que él sea el padre. Me puedes confiar tu cuerpo y tu ego debido únicamente a que eso te permite mm, desentenderte de ellos y me deja mostrarte que no son importantes. Yo no podría entender lo importante que son para ti si yo mismo no hubiese estado tentado a creer en ellos. Aprendamos juntos esta lección para que juntos podamos liberarnos de tu cuerpo y de tu ego. Necesito maestros dedicados que compartan mi objetivo de sanar a la mente. El espíritu no tiene ninguna necesidad de que ni tú ni yo lo protejamos. Recuerda lo siguiente, en este mundo no hay por qué tener tribulaciones porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que debe estar jubiloso. Debes estar jubiloso. Subo yo, no me acuerdo. ¿Lo vas tú, no? Vas. ¿Yo? Sí, va, sí, No me acuerdo. Pero bueno, una de las cosas que se me hicieron así muy interesantes es acerca de eh, el cambio que produce el aprendizaje. Em, por eso luego dice que muchas veces que obviamente como tenemos dos sistemas de pensamiento, el sistema del pensamiento que es la de la separación, la división, la de la percepción, que es el piedra angular del ego, y obviamente el otro que es el del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu, que es la unión, el amor, el perdón, etcétera. Entonces, pasar de un sistema del pensamiento del ego a pasar al sistema del pensamiento del espíritu, al principio nos produce miedo y te dice, este miedo también es a raíz del recuerdo de la separación, de la primera separación. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes algo te desvinculas de algo más. Entonces tú crees que al aprender algo nuevo, entonces estás desvinculándote de otra cosa, ¿no? Otro sistema de pensamiento y estás yendo para otro. Entonces dice, eso hace que revivas la primera vez que se originó la separación y donde se originó por primera vez el miedo. Pero se dice es que puede llegar a ser muy natural que en lo que pasas de un sistema de pensamiento a otro te produzca miedo, ¿no? O sea, por eso que queremos proteger nuestros egos y por eso es que no, muchas veces suele ser un poquito complicado. Razón por la cual de lo que estábamos hablando en un principio, ¿no? Que luego muchas personas lo que hacemos es rechazar el curso y esto, ¿por qué? Porque nuestro ego se está protegiendo, ¿no? Dice, no, 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 este es un sistema completamente distinto, tiene otra base, otro cimiento y rompería o destruiría absolutamente todo mi sistema de creencias. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Y obviamente, bueno, más aparte, pues todo nos habla acerca de las dinámicas del ego, cómo funciona, toda su demencia y pues todas las razones por las cuales nosotros nos conviene estar en el espíritu. Yo lo vería así en un resumen completo, es cómo es siempre a favor del espíritu el beneficio que nosotros vamos a tener y no con el ego. Pero pues dale, hermano. claro. Sí, precisamente esa parte, ¿no? De lo de decidir a favor de del espíritu, ¿no? Y justo, o sea, esta parte del miedo tenemos que reconocer que nosotros creamos el miedo justamente a través de la separación, porque también dice, porque fue la primera vez que sentiste algo diferente, ¿no? O sea, que porque pues, es eterno, infinito e inmutable, es algo que no cambia. Entonces fue la primera vez que viviste un cambio y de ahí creíste que los cambios eran malos. ¿No? De ahí ya adoptaste una raíz de miedo a través de los cambios y en este caso, pues obviamente el cambio nada más es para regresar a casa, ¿no? Este,
esto también es súper profundo para nosotros y que nos quede bastante claro, ¿no? O sea, que en la valía no viene de lo que sepamos, no viene de lo que aprendamos, no viene de lo que hagamos. Nuestra valía ya está hecha por Dios, o sea, esa ya la Dios ya la estableció. Nosotros nosotros con nuestros miedos, con esta parte del ego que lo menciona, ¿qué hace? Queremos sentirnos mal, por eso habla del maestro y alumno, ¿no? O sea, luego algún maestro, eh, le enseña al alumno para sentirse valioso, para que el alumno lo aplauda, para que el alumno lo aclame, cuando Le agranda realmente el ego. la exactamente, agrande su ego. Y cuando te dicen, ni al caso, ¿no? Porque la verdadera valía ya está establecida por Dios. O sea, eso ya está, o sea, más bien tú eres el que no te reconoces, tú eres el que te ves diferente a esa valía que ya había establecido Dios en ti. Tú por eso te ves fragmentado, te ves separado, te ves en ciertos momentos inciertos, ¿no? Sin embargo, esa valía siempre va a estar y eso tiene que quedarnos como claro, ¿no? De que eso no va a cambiar a pesar de lo que hagamos, a pesar de las decisiones que tomemos, nuestra valía ya está establecida por Dios. Y que justo, pues, esta parte que nosotros inventamos, esta parte del miedo, que eso también es como muy, muy clave, porque precisamente es complejo para las personas que dicen: "No, no existe el miedo, no, es una ilusión". Sin embargo, como lo están viviendo y como lo están sintiendo, pues dicen: "No, ¿cómo no? Pues si yo lo estoy viviendo y sintiendo, ¿por qué no va a existir el miedo?", ¿no? Y precisamente no existe el miedo por la valía que Dios le otorgó a cada uno de nosotros, ¿no? Y pues obviamente, si somos a su imagen y semejanza, ¿por qué tendríamos que temer? A menos que no creamos en él, ¿no? Claro. Sí, definitivamente está interesante el título, las ilusiones del ego. Bueno, pero qué bueno, ¿no? Que nos están tanto compartiendo esto. Sí, así que no importa, hermano, si eres alumno, maestro de Curso Milagros, eso no agranda ni aminora tu ego. El ego no existe para empezar, entonces no importa, como dice mi hermano Kikín, tu valía la estableció, nuestra valía la estableció Dios en el momento que nos creó y eso no determina nada si recuerdas, no recuerdas, si lo estás aprendiendo no, o incluso no solamente el curso, cualquier cosa que hagas en tu vida. ¿No? Claro, Ujú. va más Sobre allá todo de en todo. una ilusión, claro. Continuamos, hermano. Entonces, Sí, terminaste tú, voy yo, si gustas. Entonces, dos. El ego y la falsa autonomía. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado porque el pasado no importa. Y la historia no existiría si los mismos errores no siguieran repitiéndose en el presente. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento porque el conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Su interacción es un proceso que los altera a ambos porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Claramente. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Bueno, ok, vamos para allá. Dice, cuando repudiaste el conocimiento fue como si nunca lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre.
Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Totalmente cierto, ni para decir que no. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Eso se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Creer es una función del ego y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Esto se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Acabar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que si no se hiciera, podrían lastimarse. En este sentido, todavía eres un bebé. No tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial, atributos estos que son inseparables. Incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no siempre será así. Ten paciencia. Mientras tanto, Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Ve. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ello. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes, por lo tanto, prescindir de la cosa que das. Dar para obtener es una ley ineludible del ego, que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real. Por lo tanto, está temporalmente menos inclinado a depredar. Ese amor propio es siempre vulnerable a experimentar tensión, término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. Y híjole, con el tema del amor propio. Reforzar el ego, ¿no? El ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia porque él fue engendrado precisamente como sustituto de esta. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento. Los apetitos son mecanismos para obtener.
que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades de más elevadas del ego. Fuerte. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera el cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él, pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente, que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible, lo que el cuerpo pida, así decimos. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. Es este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. No es libre, no obstante de poner en tela de juicio la premisa de que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de la mente según la cual él tiene que valerse completamente por sí mismo. Los incesantes esfuerzos que realiza por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu es su conocimiento, perdón, el espíritu en su conocimiento no es consciente del ego, no lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percate del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición. Lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción y las formas que adoptan son tan ambiguas y de una naturaleza tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal, que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Ay, qué fuerte párrafo viene. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen, por lo general, alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los más religiosos de los mitos basados en el ego puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada en ese lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues este no está en peligro, por lo tanto, no tiene que ser rescatado. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser reinstaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque. Por lo tanto, la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin emitir juicios. Por consiguiente, se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino atacar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él.
El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Todo elimina, esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo. Esa es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que siempre entiendes lo que estás preguntando. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? Ok. El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como si El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es un continuo ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier cosa que la mente pueda comprender. O sea que me estás diciendo que me voy a autodestruir, dice el ego. Sí, está bueno. Aquí ya empezamos a los párrafos donde están más largos y son más complejos de poder explicarlos, digo, como Sí, con no, 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 palabras. claro. No, yo creo que ahorita, bueno, además ahorita el que sigue, creo que ya estamos en el, sí, paríamos ya para el número 3 y también ya hasta Ujú. la ya no lo alcanzamos a darle. Sí, ya Pero, no, cerraremos no con está tan este. largo, pero sí, yo creo que ya cerramos aquí con este para que también ya, ya también para nuestra mente, pues sí. Bueno, aquí nos comparte, ¿no? Como esta parte de ya aceptar el conocimiento. Lo único que tenemos que hacer es aceptar el conocimiento que ya está en nosotros, precisamente por la valía del espíritu que no cambia, que no cambia como nosotros el ego de un estado de ánimo a otro, ¿no? Ahorita estoy de buenas y al rato, si alguien me hizo algo, me pongo de malas, ¿no? O sea, no hay, ahí es donde te das cuenta de la dinámica del ego. El ego puede estar de buenas, de malas, feliz, pero nunca va a estar en paz, nunca va a estar en una total paz. Siempre puedes decir, ah, pues estoy de buenas, estoy feliz, ah, ok, pero a los 20 minutos se acaba esa felicidad, ¿no? Esta parte también de las comparaciones, o sea, todo el tiempo, ¿por qué no estamos felices? ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos estamos comparando con el hermano, que si lo está haciendo bien, que si lo está haciendo mal, que si lo podría hacer mejor, o yo comparándome con él para ver si lo puedo hacer mejor que él o diferente a él. Entonces, ese mundo de comparaciones, de juicios, todo eso, pues nos mantiene en un estado, pues obviamente alterado. Por eso dice, no tu mente no descansa, ¿no? O sea, no la dejas descansar porque todo el tiempo estás juzgando, todo el tiempo quieres estar en cuestiones de hacer, ¿no? Porque por eso hay una parte donde dice que el cuerpo es una máquina de hacer, ¿no? De nada más de hacer, de hacer, de hacer. Dice, ya lo sabemos, pero más bien ahora déjaselo al Espíritu Santo para que todo lo que hagas, porque al final el cuerpo es una máquina de hacer, de lo que sea, ¿no? Entonces, déjaselo, pero para que todo lo que hagas ahora sea en nombre de la verdad o hacia, en este caso del conocimiento, ¿no? Y esta parte también, ¿no? O sea, de nuestra mente de carencia, creemos que todo lo tenemos que obtener. O sea, obtener una casa, obtener un coche, obtener a mis hijos, pues, incluso hasta mis hijos, los digo, son míos, ¿no? Como si fueran de tu propiedad. Entonces, el ego también es esa parte de obtener por todos lados lo más que pueda obtener y eso para demostrar su valía, que otra vez ese es el error fundamental, porque la valía ya está en nosotros, porque ya somos espíritu. Entonces, en ir en búsqueda de esa valía en cosas externas es lo que nos va perdiendo, ¿no? Así es. Y fíjate que dijiste también esto bien interesante, porque obviamente en el momento de la separación, el ego se crea desde un sentimiento de escasez, de vacuidad, entonces obviamente él siempre busca obtener, sí, para llenar ese vacío, que es complicado. Y otra de las cosas que también nos da esta sección es que el ego, por eso dicen, ¿no? Una falsa autonomía del ego, ¿no? Como si nos está aclarando o nos deja claro que dejemos de pensar que el ego es como si fuera una entidad propia, separada de nosotros, que vive por sí solo y que entonces hasta a veces decimos, no, es que sí, cometí este error, es que el ego, ¿no? Entonces ahora culpamos al ego que nosotros mismos hemos inventado para justificarnos, ¿no? Entonces utilizamos al ego. Y eso no hace otra cosa más que también engrandecer y poner bien gordito al ego, porque el ego,
Y entonces le estamos dando un atributo que ni tiene, de algo que no existe y que además creemos que tiene una independencia, una autonomía, así como el cuerpo, literalmente. Por eso dice, ¿no? Todos los placeres corporales, todos, a todo lo que le llaman necesidades corporales, no es otra cosa más que tu idea todavía de mente de que tiene una autonomía, ¿no? De que tus células hablan, que tu sistema nervioso, que si todo esto que nosotros conocemos, que si tu genética. Y bueno, obviamente la gente que nos está escuchando ahorita, pues muchos probablemente dirán, ah, caray, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, el cuerpo no tiene autonomía propia. No. O sea, el curso nos dice, y yo estoy totalmente de acuerdo, el cuerpo literalmente es como si fuera una ropa que tú te puedes poner y quitar, pero no tiene autonomía propia. O sea, todo se lo da la mente. Entonces, el creer que el cuerpo tiene una cierta autonomía es precisamente darle esa autonomía al ego, ¿sí? Porque pues como el ego cree que el cuerpo es el ego, entonces pues ahí están conectamente relacionados. Entonces, pues no, primero nos tenemos que quitar la idea de que el ego es una entidad separada, que tiene una autonomía. Tenemos también que quitarnos la idea de que el cuerpo tiene una autonomía y es una entidad separada, ¿sí? Obviamente, todo lo que el cuerpo haga es un ente neutro completamente. Si la mente lo que le ordena es tal cual. Es como si yo estuviera escribiendo y agarro esta pluma, pues el cuerpo simplemente, ¿qué es? Pues esto, una herramienta de aprendizaje y se acabó. No tengo que ni llenarla de atributos, ni quitarle, ni nada. ¿Por qué? Porque no es nada. Entonces, el cuerpo me sirve simplemente como un medio, como un de no comunicación. sé, como una herramienta de aprendizaje, pero no es la pluma la que va a fallar, ¿no? Obviamente, cuando mi mente no opera de manera recta, pues entonces ¿a quién culpo? Pues la pluma, ¿no? Porque yo escribí feo, y entonces digo, ah, pinche pluma, y entonces le rompo la punta, y después odio a la pluma porque se rompió la punta, que yo mismo se la rompí, y empiezo yo, pinche punta, entonces el lápiz salió defectuoso de fábrica, ¿no? O esta pluma salió defectuosa de fábrica cuando yo mismo. Y así hacemos con el cuerpo, ¿no? No, 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 es que esto ha de ser genético, es que las células, es que las glándulas, y empezamos a culpar al cuerpo por lo mismo que nosotros le hemos dicho, ¿no? Y eso está muy loco, ¿no? Pero bueno, está interesante. Sí, no, y justo, ¿no? O sea, y justo fue para eso, para reafirmar el cuerpo, o sea, esos dolores, esas situaciones, para todavía reafirmar tú el cuerpo. ¿Cómo no? Pues si estoy enfermo, ¿cómo no va a existir el cuerpo? Es para darle valía al cuerpo. Pero cuando entras más profundo te dice, no, o sea, solamente el cuerpo es una idea. O sea, tanto el ego es una idea solamente, porque todo es mente. Entonces, todo lo que tú estás ahí en tu cuerpo, todo lo que crees de tu cuerpo es una idea de cómo te percibes a ti mismo. Tú le has atribuido esas partes como, pues, ¿cómo se llama? De sensaciones, sobre todo más en, en sensaciones para poder hacerlo real. Porque así dices, pues, ¿cómo no? Pues si estoy sintiendo esto, ¿no? Si estoy sintiendo, ¿cómo no va a existir esto? Y eso hace lo que tú creas que eso lo va a hacer más real. Y precisamente es el mismo juego del ego de creer para fomentar su realidad. ¿No? Entonces, cuando te dice, pues no, o sea, no existe. Y eso le pesa mucho a las personas en ese sentido, ya cuando les dices que es que el cuerpo no existe, es una ilusión. Y si existe es nada más para dar es un medio de comunicación, pero tú lo quieres atribuir todos los valores al cuerpo, ¿no? O sea, si me veo bonito, si me rasuro, si estoy bien vestido, si huelo bien, o sea, todo es cuestión de afuera. O sea, hasta uno mismo, ¿no? O sea, ¿qué dice? Si viene una persona bien vestida, dices, ah, él sí tengo que confiar en él, ¿no? Hablamos ahí está de la confianza, ¿no? Que en él sí puedo confiar, Claro, pero si viene alguien mal vestido o tatuado, como lo queramos ver, depende de cada percepción de cada persona, dices, él no es digno de mi confianza, ¿no? Entonces, desde ahí estamos proyectándonos a través de un cuerpo y no estamos viendo que somos cada uno un espíritu, ¿no? Y que cada uno tiene la valía de Dios. Ahí rechazamos en automático la valía de Dios en nuestro hermano, de cómo lo percibimos físicamente o vestido, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí hay un rechazo a ver más allá del cuerpo. Entonces, ese es el símbolo, pues, del pecado en realidad, ¿no? También
de vernos separados el uno del otro cuando ni siquiera somos ese cuerpo, ¿no? Justo como lo decías, simplemente es una prenda, es una playerita que te pones para hacer esta experiencia y punto. Pero lo llenamos de valía, lo llenamos de atributos que pues nos fuimos perdiendo, ¿no? Claro, y tan solo, como, y bueno, también el curso alguna ocasión nos va a decir más adelante, ¿no? Tan solo ver a tu hermano todavía como cuerpo significa que te atrae el pecado. O sea, y lo estás crucificando. ¿Por qué? Porque si yo digo, tú eres cuerpo, entonces, ¿qué significa? Al ser cuerpo, estás limitado, tienes necesidades, ¿no? Tienes todo esto que obviamente al final de cuentas te lleva a la supervivencia y a la muerte, ¿no? Por el miedo. Incluso el curso, ahorita nos dijo en el párrafo, ¿no? Tus necesidades corporales no son corporales, son de la mente. Y yo todavía me atrevo a decir no solamente las necesidades, sino las comodidades y los placeres. Creemos que son del cuerpo, no es cierto, están en la mente. Por eso es importante que poner al cuerpo el servicio. Y obviamente te dice entre la percepción falsa y la percepción verdadera es el camino, no es el conocimiento, pero te lleva al conocimiento, porque su base estriba, de la percepción verdadera estriba que la percepción no es real. Y ya desde ahí dices, te preguntarás cómo Claro. es eso, es como ser como una autodestrucción. O sea, la percepción verdadera simplemente te está diciendo que la percepción no es verdad. Entonces, a ver, ¿cómo? Entonces, ni la percepción verdadera es conocimiento, no, pero te lleva al conocimiento. Por tanto, mientras tú aceptes la percepción verdadera, entonces desaparecerás el ego y desaparecerás el mundo de la percepción. Y luego te dice, te preguntarás qué sucederá contigo, ¿no? Porque finalmente estás en el mundo, pero ahí está la pregunta. ¿Quién es el yo que vive en este mundo? No, ese no eres tú realmente, tú eres espíritu. Y ese es tan inmutable y es inmortal y jamás morirá. Nunca murió, nunca nació, nunca morirá. O sea, entonces el que muere es el Y no ego, cambia como crees que va a cambiar, ¿no? además. Y además acabará en un mundo feliz, en un Así mundo de es. dicha, de paz, de perdón. O sea, es algo hermoso, como dice el curso, ¿no? No es destrucción apocalíptica, ¿no? Sí, no tenerle el miedo al juicio final, al contrario, ¿no? Pero más adelante hablaremos del juicio final. Así es. Que Pues la palabra hermano, final le tiene miedo el ego, dice. claro, claro, porque Dios no tiene ni origen ni fin, Él no conoce ni siquiera esos términos. El único que le puede tener miedo al final es al ego. Tan inevitable. Claro, Tu final. tan inevitable como Dios. Pues ahí estamos, hermanito. Pero bueno, pues Cuídate. muchas gracias de nuevo por esta plática. Igual les invitamos a que se suscriban, que dejen sus comentarios y pues gracias por esta charla. Gracias Dios, gracias Espíritu Santo. Así es. Dios los bendiga.